En esta clase el tema es la justificación por la sola fe en Jesucristo. Y ya creo que habíamos mencionado que la justificación por fe, por la sola fe en Jesucristo, es presentada en la epístola a los Romanos como una instrucción que podemos ver con mayor claridad entre los versículos 4, pero que desde el versículo 3, capítulo 3, versículo 21 tal vez, hasta pasado el capítulo 11. Pero en Romanos es una instrucción, mientras que en Gálatas esa teología cobra la fortaleza de la apologética, porque lo que hace es defender el Evangelio del ataque que han sufrido, es en plural, las iglesias de Galacia, la Galacia del Sur, debido a los judaizantes y sus teorías sobre cómo ser justificado por obras, o no solamente por la fe, sino más las obras de la ley. Podemos introducir el tema diciendo que cuando hablamos de la justificación por la sola fe, debemos tener en cuenta una serie de verdades que nosotros olvidamos con mucha facilidad y que son reemplazadas en la mente de los creyentes por falsas enseñanzas o de mitos que llevan a la creencia, a la falsa creencia, hacia el subjetivismo, la ignorancia y la credulidad, que tienen como fin destructivo el abandono de la doctrina verdadera. Es decir, todo falso profeta en su interior lo que desea de todo corazón es que abandonemos la seguridad que tenemos en Cristo y de alguna manera depositemos la confianza en nosotros mismos. Y creo que eso es lo que ocurre con mucha frecuencia, aún en nuestro tiempo. En la época de Pablo era así también. Pero ¿cuál es la idea comúnmente expuesta sobre la justificación por la fe? En primer lugar, debemos remontarnos a los siglos anteriores a la Reforma. Voy a hablar un poco de historia antes de entrar al texto, en donde el catolicismo romano había tomado lo que se llama la vía media. ¿Qué era la vía media? La vía media entre el agustinianismo, es decir, toda esa doctrina que posteriormente tomaría Calvino y Lutero, Calvino y los reformadores, en donde entendieron que la justificación es por la sola fe en Jesucristo, y aquella idea pelagiana, en donde el hombre para ellos nacía moralmente neutro, es decir, no era ni bueno ni malo, sino que el hombre era lo que ellos llaman una tabula rasa, una tabla rasa, en el cual se podía escribir o se podía esculpir lo que se necesitara. Ese hombre, que era un ser neutro, era invitado a obrar para ganar su salvación. Eso naturalmente no es cierto. Y digamos que el catolicismo romano lo que hizo fue inicialmente tomar la ley de Moisés en todo su espectro y decir que si guardábamos la ley de Moisés éramos salvos. Pero con el paso del tiempo la ley de Moisés fue reemplazada por las leyes de la iglesia. Es decir, ¿cuáles eran las verdaderas obras para la iglesia? La que el magisterio de la iglesia decía que eran verdaderas obras de ley. Algunos saben lo que es magisterio de la iglesia, ¿verdad? Sabemos lo que es. Son los que legislan dentro de la Iglesia Católica Romana. El cuerpo cardenalicio o el mismo Papa, cuando habla, es cátedra. Recuerden que la predicación de ellos dice que cuando el Papa habla es cátedra, habla inspirado, es infalible. Entonces, ellos creyeron eso. Cualquiera de los dos casos, sea que, como en Galacia, que se creía en las obras basadas en la ley de Moisés, o en lo que creyó después la Iglesia Católica o algunas iglesias judaizantes, en donde la ley de Moisés era reemplazada por la ley judía, la ley del Talmud, en fin, en cualquiera de los dos casos, el resultado es un híbrido, que al igual que como ocurre en la genética, cuando hay un híbrido de esos, la siguiente generación es estéril, como el caso de la mula, es decir, nace condenado a la muerte. Y el sistema católico romano, al igual que el sistema planteado
por los judaizantes en Galacia, era un híbrido de esa clase. Muchos años después no. La carta a los Gálatas en el 49, la carta a los romanos en el 55, 56, 5 o 6 años después, máximo 7 años después. Pablo le instruye muy detalladamente a los romanos, hablando de lo que es la justificación por la fe. La justificación que atribuye una parte a Dios y otra a las buenas obras del hombre, fracasa rotundamente debido a que el autor inspirado de Romanos ha demostrado, ¿se acuerdan? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ha demostrado que el hombre es totalmente incapaz de realizar cualquier obra necesaria y suficiente para salvación. Para salvación. No estamos hablando de buenas obras, es obras para salvación. Nadie puede hacer obras necesarias y suficientes para salvación. Mientras que por otro lado, la santidad de Dios, por ser absoluta y también justa, no permitiría una obra imperfecta como parte del pago requerido por Él para redimir al hombre, pues la exigencia del Señor era un sacrificio perfecto. Pero también vemos cuando pasa el tiempo y aparece en escena el arminianismo incentiva las obras para redención, estimulando la creencia que recibimos la justificación por fe, pero que luego debemos mantenerla por nuestras propias obras. Alguna vez le decía a unos hermanos en una conferencia que realmente eso es terrible para nuestra vida, para nuestra teología, y para nuestra seguridad de salvación, para lo que el alma sedienta clama. Porque si Dios nos dice, bueno, te salvo hasta hoy, pero de aquí para adelante tú cuida de tu salvación, creo que no pasa un minuto siendo optimistas antes de que la perdamos, ¿no? No hay posibilidad alguna de que nosotros podamos mantener un regalo tan precioso. Realmente nuestra condición es una condición bastante triste en este sentido. Pues bien, esto lo que hace es que estimula la creencia que recibimos la justificación por la sola fe y que luego es todo esfuerzo humano y eso estimula la arrogancia, la soberbia o el lado contrario del espectro, la inseguridad y la tristeza, ¿verdad? Entonces, aquí hay una terrible contradicción porque la Escritura nos habla de la justicia imputada como un acto definitivo que Dios hace una vez y para siempre. Veamos entonces cuál es la justificación por la fe y vayamos a nuestro primer punto. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar lo que es la exposición de la justificación por la sola fe y quiero pedirles que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, desde el versículo 20 al 26. Voy a leer en Reina Valera, por ser la que más usamos. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, mire esta declaración, porque la explicación por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, esto es lo que ocurre después, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para Pablo, miren, enfóquense en el versículo 20. Para Pablo, la justificación por las obras de la ley
era un imposible desde donde se considerara. La principal razón era que estos mandamientos nos fueron entregados para que nos mostraran nuestro pecado. Mire que no está en plural, sino en singular. Nuestro pecado, para mostrar nuestro pecado, para dar a conocer ese pecado que nosotros tenemos. Un segundito para que te pasen el micrófono. Dime, pastor. Hacer una pregunta porque según Pelagio y Arminio, ellos era que malinterpretaban la palabra o ellos querían demostrar según su propia opinión humana digamos, la justificación, o era por mala interpretación de ellos que no tenían el conocimiento para interpretar, no tenían, digamos, todo lo que es hermenéutica y todo esto para interpretar la palabra de Dios. Yo creo que hay un poco de las dos cosas. En primer lugar, había una pésima comprensión de la Escritura, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que había arrogancia en tratar de demostrar su posición antes que nada. Se ve claramente en los cánones de Dort, cuando se censura lo que sería el arminianismo, la posición arminiana queda destrozada realmente en los cánones de Dort. No porque la teología calvinista sea simplemente más brillante, no se trata de eso. No, se trata de que la base bíblica del arminianismo, sobre todo en esto de la justificación por fe, es muy pobre. Incluso se ha llegado a extremos como este. Algunos teólogos han dicho, no, nosotros necesitamos es sumar un número de versículos y la posición que tenga más versículos a favor es la posición correcta. Y cualquiera dice, wow, el peso de la evidencia. No, eso no es así. La manera correcta de interpretar la Biblia y cualquier doctrina, aunque sea por un solo versículo, ¿cuál es? La posición que esté más cerca al sacrificio de Cristo es la correcta. Alguno dirá, pero eso es una interpretación teológica, la otra también. Solo que esta es mucho más certera porque una interpretación pactal de la Escritura implica que nosotros para interpretar tengamos que tener en cuenta el sacrificio de Cristo. Solo desde el sacrificio de Cristo podemos ser certeros en nuestras posiciones teológicas de la Biblia. Y aquí estoy hablando de la base de la interpretación o de la base de la teología sistemática, que es la misma interpretación bíblica. Y yo creo que estos hombres fueron demasiado humanistas en interpretar a Dios e interpretar al hombre, porque cualquiera diría, no, exaltaron al hombre. Sí, lo exaltaron, pero exaltaron el pecado del hombre, minimizando el pecado y exaltando la capacidad del hombre de acercarse a Dios, mientras que por otro lado redujeron el nivel de exigencia de Dios en lo relacionado con el sacrificio requerido para la justificación. ¿He sido claro? ¿Me explico ahí? Ok. Bueno, entonces la ley nos muestra nuestro pecado y podemos inferir que de manera indirecta, pero muy clara, nos hace ver nuestra condición ante Dios. En el versículo 20 creo que podemos ver eso. Por las obras de la ley ningún humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora bien, era necesaria la manifestación de la justicia de Dios aparte de la ley. Vayamos al versículo 21. Mire cómo inicia. Pero ahora, aparte de la ley, ¿se da cuenta de ese término allí? Aparte de la ley. Primero nos dice, la ley no puede justificarlos. Pero ahora nos dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué ha pasado aparte de la ley? Se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. Eso está a tono con todo el Evangelio. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 16 y 17 nos dice que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, la justicia de Dios se ha manifestado por fe
y para fe. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado no otra clase de justicia. Cuidado con eso. No es que el anuncio del Evangelio es algo nuevo, inherente únicamente al Nuevo Testamento, que es el pensamiento incorrecto. En el Antiguo Testamento encontramos revelado el Evangelio, claro, como una promesa. Y los que creen en la promesa son salvos. Eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento, y por eso no es otra clase de justicia, sino que la misma justicia se ha revelado aparte de la ley. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Cómo era la salvación en el Antiguo Testamento? Por fe en Jesús, por gracia mediante la fe en Jesucristo. No hay otra forma de ser salvos, porque si la ley no podía salvar, en el Antiguo Testamento tampoco. ¿Nos damos cuenta de eso? La ley no podía salvar. Y ahorita vamos a ver una cierta discrepancia o contradicción entre el tema de la teología federal y el dispensacionalismo. Y nos vamos a dar cuenta cómo chocan, sobre todo en esta carta, ¿verdad? Entonces, la clase de justicia que se revela aquí, versículo 21, es la única justicia que emana del Señor, pero que no está dentro de los parámetros de la ley, sino aparte de ella. Y tendríamos que buscar tal declaración de justicia en lo que los profetas habían proclamado antes sobre cómo podría ser justificado el pecador. ¿Alguna vez los profetas dicen a los pecadores: ustedes van a ser salvos por guardar la ley? Esa declaración no existe en el Antiguo Testamento. Y queda claro aquí en Romanos y en Gálatas que eso no existe, una declaración. Al contrario, era una declaración de muerte, porque decía: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso es una declaración de muerte. El que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Y quién podía hacer esas cosas? Nadie. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Muy bien. Lutero, en su comentario a Romanos, dice sobre este pasaje: tales testimonios se hallan, por ejemplo, en Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Eso es una declaración de justificación por la sola fe. En Oseas 2:20 dice: te desposaré conmigo en fidelidad. Y en Jeremías 31, del 31 al 33 dice: haré un nuevo pacto con la casa de Judá. Escribiré mi ley en su corazón. En el libro de Génesis también tenemos el ejemplo de Abraham, Génesis 15:6, y otros que fueron justificados por la fe. Es decir, la realidad de que siempre Dios ha justificado al creyente por la fe es la proclamación profética por excelencia y la meta a la cual apuntan todas las profecías. Todas las profecías van más allá del simple establecimiento de un reino mesiánico material en el mundo, sino de un reino espiritual, como ¿se acuerdan de Isaías capítulo 9, versículo 6? Donde dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. También Calvino, en su comentario a los Romanos, dice sobre este texto: testificado por la ley y los profetas, añade esto para que no parezca que el Evangelio en la dispensación de la justicia gratuita sea contrario a la ley, pues como él ha negado que la justicia de la fe tenga alguna necesidad de la ayuda de la ley, así ahora dice expresamente que está confirmada y corroborada por el testimonio de esta. Pues si la ley da testimonio de la justicia gratuita, entonces no ha sido dada con el objeto de enseñar a los hombres a adquirir la justicia por obras. Aquellos pues que la apartan de este fin, queriéndola hacer servir para este otro medio, no hacen más que corromperla y pervertirla. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 7 sobre la ley? ¿Que la ley es mala o es buena? Que es buena.
Dice, la ley es buena, el problema no está en la ley, el problema está en mí que soy carnal y vendido al pecado, por lo tanto yo no puedo cumplir la ley. Ese es el punto. Y el que quiera vender la ley como algo que no hace la ley, está pervirtiendo la ley, ¿verdad? La manera como Pablo ilustra la realidad de la justificación por la sola fe es usando el ejemplo del patriarca Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué tal si pasamos la diapositiva, Juan Camilo? Ahí estaba lo dicho por Calvino. La otra diapositiva que viene más adelante, esa está bien, dejémosla allí. Porque ese es el bosquejo del final del primer punto que estamos estudiando esta noche. Bien, Romanos 4 del 1 al 5, por favor búsquenlo en sus Biblias. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo enfatiza el hecho de que Abraham fue justificado por la fe, no por obras. Pero ¿cuál será la razón por la cual Pablo haya escogido a Abraham? Sería como se dice en estadística, un muestreo aleatorio para ver cuál era el que más se acomodaba a su doctrina. No. Con Dios, con el Dios que inspira las Escrituras, no hay muestreos aleatorios. Hay una precisión absoluta en lo que Él escoge y de acuerdo a su propósito da para que entendamos. Antes que todo, Abraham es el primero de los fundadores del pueblo hebreo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Abraham es el primero, es el fundador de la nación hebrea. Fue un patriarca precursor, pero debemos aclarar que el aspecto fundamental de la vida del padre de la fe fue justamente su fe. Por eso se le llama a Abraham el padre de la fe. Una fe que confió en el Señor y que vio hacia adelante al sacrificio de Cristo, y por esa razón podemos decir que su fe le fue contada por justicia. En 4.3, Romanos 4.3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Recordemos algo. ¿Alguno recuerda a qué pasaje se refiere teniendo todo el contexto de la Biblia en mente? Y les doy algunas pistas. La carta a los Hebreos, de la cual no me voy a referir, pero simplemente menciono que nos habla del ejemplo de Abraham. El Evangelio según San Juan también, y naturalmente Génesis. Pero hay un evento crucial en la vida de Abraham que nos hace entender que realmente Abraham tuvo fe en el Señor. ¿Cuál sería ese evento? Cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac y Abraham no se lo niega. ¿Recuerdan las palabras de Abraham son claras? Creo que las hemos dicho algunas veces. El muchacho y yo regresaremos. No era para despistar a los sirvientes que iban con él. Era una declaración de fe, definitivamente. Pero hay unas palabras que certifican la fe de Abraham. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Abraham se creyó que iba a ver mi día, lo vio y se gozó. Claro, Abraham. Por esa razón es llamado el padre de la fe. Entonces, podemos decir entonces que su fe la palabra no es contada, es imputada por justicia. Y hay una gran diferencia. Sabemos lo que es imputar. Yo soy contador público y usted se le imputa algo, es un registro contable. Se le registra a favor o se le registra en contra. Y a nosotros se nos ha registrado a favor nuestro la justicia de Cristo. Mientras que a Cristo en la cruz se le imputó en contra de él nuestro pecado.
Esto es lo que es justificación por fe. Ahora, el contraste entre las obras de la ley y el creer con fe es tan grande que el versículo 4 lo expresa de forma muy gráfica al afirmar que aquellos que obran con el fin de ser justificados por sus propias acciones, no se les cuenta como si Dios les debiera algo, sino establece la Escritura todo lo contrario, que Él es deudor. Mire lo que dice el versículo 4:4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué dice esto la Escritura? Es como si él supiera que necesita presentarse justo delante de Dios. La persona sabe, debo presentarme justo, y admite que la ley es buena. Dice, debo presentarme ante Dios. La ley es buena y la ley es perfecta. Y con todo eso, que reconoce que Dios tiene una exigencia de perfección, que Él es pecador, que la ley es buena, y podemos añadir que sabe que la única manera de llegar ante el Señor justo es cubiertos por Cristo. No obstante, esta persona decide establecer sus propios parámetros de justicia. Micrófono. Es como si en lo que está diciendo ahí el versículo en el cual que las obras les contaba como deuda, significa que la obra que yo hago, entonces Dios es el que me debe a mí. Porque si la justicia a mí me fuera contado por eso, entonces Dios es el que me está debiendo. Supuestamente. Exacto. Claro. Y eso se ve claramente en el Evangelio cuando la parábola del publicano y el fariseo. O sea, básicamente Dios me está debiendo a mí porque claro, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Creíble eso, o sea, y eso nunca puede ser así. En el catolicismo romano se habla del mérito excedente, usando palabras más claras, en donde lo que nosotros hagamos, que creo que lo explicaba en la clase anterior que tuve con ustedes, lo que nosotros hagamos se va acumulando en una especie de cofre y lo que sobra, o sea, como si fuera sobrar algo, y lo que sobra se le añade a otra persona, por eso los méritos sobrantes de los santos. Sí, entonces se va llenando y tú vas haciendo cosas y vas mejorando, en fin. Y no es así. Dios no le debe a nadie. Todos le debemos a Dios. Esto es como el niño que nosotros le decimos, Pedrito, arregla el cuarto. No, papi, no quiero arreglar el cuarto. Arregla el cuarto. No, que no arregle el cuarto. Uno toma la correa, le da 2 correazos, que arregle el cuarto. Entonces, él sale, después de haber dado un gran disgusto al papá, arregla el cuarto y luego dice, bueno, arreglé el cuarto, dame un helado. No, así no funciona, ¿verdad? Y nosotros muchas veces parecemos así. Hacemos lo que tenemos que hacer y salimos a pedir, Dios, dame. ¿Cómo así? No hay sentido en lo que tú estás diciendo, no tiene ningún sentido. Entonces, no podemos anteponer las propias pretensiones a lo que el Señor ha establecido como adecuado para ser justificado. Es decir, lo único adecuado para que el pecador se presente delante de Dios es estar cubierto por Cristo. De otra manera, si no estamos cubiertos por Cristo el Señor, estamos fuera, es porque estamos anteponiendo nuestro propio sistema de valores en todo esto, nuestro propio sistema de obras, de acciones que no glorifican a Dios. Todo el que no acepta este sacrificio, el sacrificio de Cristo, no lo cree y decide un camino alterno, en realidad que está fuera de la gracia e imposibilitado de acceder a la presencia de Dios. La arrogancia le hace creer que puede comprar con unas pocas monedas la mansión de valor infinito. Guardando las proporciones, imagínese usted que en el mejor lugar del mejor país del mundo, en el mejor barrio, está una mansión que es la más hermosa, la más grande, la más bella, la mansión en que todos quisiéramos vivir. Y nosotros llegamos
delante del dueño y todo nuestro capital son algo así como 2,000 pesos colombianos, menos de $1, 75 centavos de dólares tal vez. Y llegamos y le decimos al dueño, te compro la mansión por 75 centavos de dólar. El dueño puede tomar una de dos acciones. La primera, se muere de la risa por nuestro atrevimiento y dice, ¿es una broma? Y la segunda, lo considera una gran falta de respeto porque no estamos valorando la mansión por su justo precio. Con Dios es la segunda. Dios se irrita cuando el hombre le pone tan poco valor a la salvación. Dios no le agrada ese tipo de atrevimiento. ¿Cuál es el precio de mi salvación, Señor? La sangre de mi hijo. Tú no lo puedes pagar. Solo puedes recibirlo por la fe. No hay manera. Hace algunos años, y no es un chiste, es una anécdota, en toda la esquina de la casa donde vivo hay una mansión antigua que no sé cuánto cuesta, tal vez 700, 800 millones de pesos, algo así como tal vez 3 millones de dólares. Y hace algún tiempo la entidad con la que trabajo estaba haciendo el préstamo de vivienda. Y un compañero, jocosamente, un compañero de trabajo, yo vivo muy cerca de mi trabajo también, dijo, no, voy a presentarme en esta mansión a ver qué me dan con el préstamo que me está haciendo la entidad para comprarla. Y yo le dije, bueno, yo creo que si tú llegas con eso, te dan la reja y 2 palmeras, la reja que cuida. En la mansión de la cual hablamos, ni eso, ni eso. No hay dinero en el mundo que pueda comprar la salvación en Cristo. Calvino comenta sobre este pasaje. El apóstol toma su argumento de la comparación de dos cosas contrarias, probando que Dios no nos hace justicia como si nos debiera algo, a modo de recompensa. Es que el problema que tenemos es que creemos siempre en un sistema en donde Dios nos da de acuerdo a lo que hagamos, porque todo el mundo gira alrededor de eso. En el mundo no hay gracia, en el mundo todo es la recompensa por algo. Sigue Calvino diciendo, sino que con la buena voluntad nos la adjudica e imputa. Estoy de acuerdo con Buchero, quien dice Calvino, que esta forma de argumentación no está fundada sobre una sola palabra, sino sobre toda la frase. De este modo, si alguien merece algo por su obra, lo que merece no se le da gratuitamente, sino que se le paga como una deuda, pues la fe es imputada a justicia. No porque por ella aportemos alguna cosa personal, sino porque descansa en la bondad de Dios, de donde deducimos que la justicia no es una deuda, sino que se nos otorga gratuitamente. Usted sabe, cuando nosotros le predicamos este evangelio de la justificación por la sola fe a las personas acostumbradas a ganarlo todo, lo que dicen, no puede ser. ¿Cómo que yo no voy a hacer nada? ¿Yo no puedo hacer nada? No. ¿Puedo ser salvo por mi esfuerzo? No, no puedes. ¿Puedo hacer algo por mi propio poder, por mi fuerza? ¿Puedo acercarme a Dios? No puedes. ¿Puedo tomar la iniciativa? No puedes. No puedes. Estás totalmente inhabilitado para recibir esta justicia. Dios la da de manera gratuita por amor a su nombre, por amor a su Hijo. Es lo que hace el Señor. Ahora, vendría una parte B dentro de este punto, y es la promesa de la fe y la justificación aplicada a los creyentes. Ahora bien, esta fe que justifica no ha sido derramada únicamente sobre un grupo de hombres antiguos que por una excepción de Dios fueron salvados gratuitamente. Tal privilegio es una bendición dada
a todos aquellos que formamos parte del pueblo santo, que hemos sido alcanzados por la gracia y que desde la eternidad fuimos blanco del amor del Padre en su Hijo Jesucristo. El versículo 5, se lo recuerdo, que dice: mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Este versículo 5 ofrece la extensión de la promesa a todos los creyentes en Cristo de todas las épocas de la humanidad. Es una promesa para todos, no solamente para los antiguos, no solamente para los de aquella época, es una promesa para nuestra vida. Y el nuevo contraste es entre el que obra, dice el versículo, el que no obra y el que cree. ¿Se da cuenta? Y no caigamos en el error de pensar que el creer es una obra. No. El que obra está en contraste con el que no, sino con aquel que cree. Es decir, creer no es una acción meritoria o piadosa mediante la cual nosotros tratamos de lograr nuestra propia redención. No, el que obra está en contraste, está contrapuesto al que hace. Ahora, ¿en qué sentido describe la Escritura el hacer o no hacer? Vuelvo a Calvino en su comentario a los Romanos. Calvino dice: he aquí una frase plena en gran sentido, pues el apóstol afirma claramente que si la fe nos justifica, no es porque sea una virtud meritoria, sino porque nos imparte la gracia de Dios. Porque no dice que Dios solamente es quien concede la justicia, sino que al mismo tiempo nos condena en injusticia con el fin de que su liberalidad socorra nuestra indigencia. En resumen, jamás el hombre se acogerá a la justicia de la fe si no se siente y reconoce como pecador, porque es menester ajustar esa frase al sentido del pasaje, es decir, que la fe nos concede una justicia que no es nuestra, sino que la acepta y suplica a Dios. Con claridad se nos dice aquí que Dios nos justifica cuando perdona gratuitamente a los pecadores y condesciende mucho al declarar su amor hacia quienes podía con razón enojarse, es decir, que Dios sustituye la justicia por su misericordia. Una de las cosas peor entendidas dentro del Evangelio en este tiempo es el concepto de justicia de Dios. Por la justicia de Dios, nuestro merecimiento sería la muerte eterna, la condenación eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero nuestro pecado ha sido castigado en Jesucristo. De tal manera que la perfecta justicia de Dios nos es imputada a nosotros por gracia y la recibimos mediante la fe. De tal manera que somos justificados mediante la fe. De nuevo en la carta a Romanos 5, del 6 en adelante, vamos a leer hasta el 8, se nos da la explicación sobre esta justificación tan gloriosa. Miren cómo dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Esa frase es clave para entender todo el pasaje. Justicia sin obras. ¿Sin obras de quién? Sin obras nuestras, muy bien. Sin obras nuestras, sin obras. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, no es que aquel varón fue perdonado porque hubiese un mérito en él, en donde el varón simplemente Dios por alguna extraña razón decidió
pasarlo por alto, ignorando su propia justicia. No, no es lo que dice la Escritura. Aquí hay una bienaventuranza en que Dios da justicia, pero una justicia, Dios da gracia y misericordia y nos imputa su justicia, pero a un costo muy alto. El costo de su Hijo. Este es el punto a considerar. Y me llama la atención, aquí puse algo en las notas que ustedes la tienen en el bosquejo, nuestros hermanos que están viéndonos por internet, que en los videos también lo tienen, está en la página 5, es una nota al final del literal B, dice: esta parte del texto finaliza con el argumento alrededor de la justificación que el Señor concede a David, justo cuando se encuentra en una de las peores situaciones de su vida relacionadas con el pecado, y puede verse que la gracia es derramada en él no en virtud de sus obras. David no hizo nada para reivindicarse, no en virtud de sus obras, ni aun por algún mérito que se genere teniendo como base el arrepentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque muchos creyentes, o no sé si son o no son creyentes, creen que en el arrepentimiento hay un mérito en sí mismo. Es que yo reconozco mis rebeliones. Sí, pero ahí no hay mérito. ¿Ustedes creen que Satanás no sabe que es pecador? Claro que lo sabe. ¿Y hay algún mérito en que él reconozca que es pecador? Él es feliz de saberse pecador. Lo único que le tiene miedo es al castigo eterno. Cuando pensamos de esa manera, que en el arrepentimiento, que es un don, si es arrepentimiento genuino, hay algún mérito, estamos fracasando en nuestra vida cristiana, porque no estamos entendiendo el sentido de la verdadera justificación por fe y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La bendita palabra de Dios nos recuerda que al hombre pecador Dios le concede la bendición del perdón sin que en el hombre exista mérito, y es allí cuando preguntamos: si Dios es justo, ¿cómo puede entonces perdonar sin dejar de ser justo, perfecto y santo? Ya lo hemos dicho, porque Dios no perdona sobre la base de que lo dejo pasar por alto, sino porque nuestro pecado ha sido castigado en Jesucristo. Que eso no se nos olvide, y esa será la base que nos sirve para nosotros perdonar también, sobre todo a los hermanos. Por eso el Evangelio es tan claro cuando dice: cuando tu hermano pegue contra ti, perdónalo. Y le pregunta a Pedro: ¿hasta cuánto lo perdono? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Porque ¿cuál es la base del perdón entre creyentes? La obra de Cristo. Porque si de pronto no, o seguramente si la base no fuera la obra de Cristo y un hermano nos falla una y otra vez, yo digo que a la tercera vez, los que tienen el ánimo un poco más caldeado, a la tercera vez le dan con la tablet, con el computador, con algo en la cabeza y dicen: no, te perdono, pero tenga. Seguramente, porque no podemos perdonar teniendo como base nuestro propio sentimiento, y esa es una realidad. Ahora, el hermano que pide perdón no puede estarse aprovechando esa situación. No, es que la base de mi perdón es la obra de Cristo. Bueno, vuelvo y le hago la misma. No. Aquí hay un principio, ¿verdad? Un principio entre la justificación por la fe y lo que es mi corazón, pero de eso hablaremos después. Entonces, somos perdonados en virtud de la obra de Cristo, y la respuesta que nos aclara de una mejor manera, una manera gráfica, esa base del perdón se encuentra en la representatividad. En el punto C, Adán y Cristo. Todos hemos escuchado hablar sobre la representatividad. De todos modos voy a hacer un repaso. En el capítulo 5, en la carta a los Romanos, a partir del versículo 12, se presenta el tema del pecado y la redención de la humanidad sobre la base de cabezas representativas. Es decir,
una persona a cargo de toda la humanidad para redención o para perdición, o para perdición y para redención. Las dos personas o cabezas federales son, por un lado, Adán, quien representa al grupo de todos los que permanecen en perdición y cuya presentación nos la muestra Romanos 5, del 12 al 14, de la siguiente forma. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mientras que el otro grupo, el de los redimidos, Cristo es nuestra cabeza federal, como también lo muestra Romanos 5, 15 al 17. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Lo primero que debemos tener en cuenta es que bíblicamente es válida la representatividad, ¿verdad? Alguno dirá: bueno, si yo no estaba cuando Adán pecó, ¿yo por qué tengo que pagar las consecuencias del pecado? ¿Yo qué tengo que ver con eso? ¿Qué importa si Adán pecó o no? ¿Yo acaso estaba allí? Si hay cosas infinitamente menores como las consecuencias del pecado cuando hay un padre borracho en casa, o cuando elegimos mal un presidente o unos gobernantes, cosas que son infinitamente menores, o cuando tenemos un mal jefe. Ahí estamos representados por los gobernantes dentro de la democracia participativa, y aún en los sistemas no democráticos estamos representados. Creo que es Sproul que dice en uno de sus libros que si el presidente se le ocurre declararle la guerra a otro país, nosotros no podemos decir: ¿y yo qué tengo que ver con la guerra? No, si el presidente de Colombia hoy le declara la guerra al Turquistán, país por allá que no sé si exista, todos estamos en guerra. Así de sencillo. Por razones justas o injustas, estamos en guerra todos. Representatividad. Si los padres de la casa, si el padre de la casa decide vender la casa, que no tenga afectación familiar, así se dice aquí en Colombia, y se le ocurre vender la casa, cuando llegue el nuevo dueño, las implicaciones son claras, va para afuera todo el mundo, porque la casa tiene un nuevo propietario. Todas las implicaciones, igual si toma buenas decisiones, ¿verdad? La representatividad en la Biblia está clara. ¿Se acuerdan de la lucha entre Goliat y David? David y Goliat. Goliat representaba a los filisteos y retaba a un campeón de Israel. Tráiganlo. David llega, lo mata con aquella, le arroja la roca con la honda y acaba con la vida del gigante. Perdieron porque perdió su campeón. Sí, hay toda una representatividad en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero debo decir algo: el dispensacionalismo, en cualquiera de sus formas, estoy seguro que no es una manera adecuada de presentar las relaciones de Dios con el hombre. Pues en su afán de delimitar la Biblia, recuerden que ellos delimitan la Biblia en 7, la mayoría lo hacen 7 dispensaciones, pero hay otros que delimitan la Biblia en 9 dispensaciones. Una dispensación es un periodo de tiempo no uniforme el uno con el otro, que empieza por un pacto y termina por un juicio, es lo que dicen ellos, y que empieza por allá con la creación, Adán, termina con la caída o edad de la inocencia,
luego viene algo así como la edad patriarcal, en fin, y van subiendo progresivamente a través de la Escritura. Pero ellos descuidan aspectos tan importantes de los atributos de Dios manifestados en la salvación, como la inmutabilidad de Dios, porque si Dios trata diferente en cada periodo, luego Dios no es inmutable. Naturalmente hay un problema con la soberanía, con la eternidad de Dios, con la impasividad de Dios, que a las claras son incongruentes con esta forma de interpretación bíblica, el dispensacionalismo. La denominada teología federal, a la que nos referiremos en un momento y que cubre toda la revelación especial de Dios, es la única capaz de poner en perspectivas los eventos relacionados con la creación, caída, promesa de salvación y redención de los hombres desde la eternidad, y entrar en la historia para que una vez finalizada la historia, mostrar para la gloria de Dios todo el poder de la salvación en Jesucristo. Las Escrituras nos muestran más que un ejemplo de federalismo, ya lo habíamos dicho. Y lo curioso de los ejemplos de federalismo que podemos tomar de textos como Hebreos 11, cada uno de ellos es una representación, en muchos momentos de la vida de estos hombres, una representación tipológica de Cristo, ¿verdad? Entonces, sabemos que la única manera en que la Biblia presenta la doctrina de salvación es desde la perspectiva pactal, ¿verdad? Desde la perspectiva pactal. Ahora, la teología federal, que aparece en nuestro segundo punto del literal C, como vimos en primer lugar en los versículos 12 al 14, vemos que Adán representó a toda la humanidad en un pacto que en teología conocemos como el pacto de obras. Adán lo representó a toda la humanidad. Y pregunto, ¿fue un pacto justo de Dios con la humanidad a través de Adán? Totalmente justo. ¿Por qué? Porque Dios escogió al mejor hombre para la prueba que tenía que pasar. Es mucha arrogancia. Recuerden cuáles eran las características espirituales de Adán. Un hombre perfecto, creado en justicia, inocente, era perfecto y con la capacidad de seguir perfeccionándose. Eso era el más fuerte para resistir la tentación, para resistir el pecado. Y podríamos decir que le fue dada a Adán un solo mandamiento para que al guardar permaneciera en aquel estado hasta que terminada la prueba, Adán pudiera llevar a toda su posteridad a la gloriosa bendición de la eternidad en Cristo, una perfección, un gozo aún mayor. Pero ¿qué ocurrió? Adán siendo el prototipo del varón perfecto, como dice 5:14, ¿verdad? Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán era la figura de Cristo y por lo tanto estaba puesto en aquella condición, pero una vez caído él, el mejor, el campeón nuestro, era inevitable, todos caímos. Adán cayó y evidentemente las consecuencias de aquel pecado afectó no solo al primer hombre, sino a toda la posteridad, y el pecado se transmitiría de generación en generación. De tal forma que todos los encerrados bajo pecado, ninguno de los nacidos de Adán podría jamás salvarse él mismo o salvar a otros. No había posibilidad alguna. ¿Qué pasó cuando hombres de Dios, valiosos y santos, quisieron salvar al pueblo? Dios aceptó el sacrificio de ellos. ¿Se acuerdan Moisés? Señor, si quieres, destrúyeme a mí, pero el pueblo... No, Moisés, yo quitaré de mi libro al que yo quite.
O Pablo, yo quisiera ser derramado en libación. Sí, con tal de que mi pueblo sea salvo. Pero no es así, solo Cristo salva. No podemos presentarnos en sacrificio por otro. Solamente Cristo puede hacerlo. Nadie podía salvar a otros y mucho menos salvarse a sí mismo a través de obras de justicia. La humanidad que estaba arruinada, totalmente alejada de su relación con Dios e imposibilitada de alcanzar el gozo de los cielos. Pero a partir del versículo 15, el autor de los Romanos nos enseña que hay otra cabeza representativa. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, quien nos representa no a toda la humanidad. ¿Se da cuenta por qué la teología arminiana dispensacional no tiene sentido? Dice el postulado universalista, pero universalista no universalista exclusivista, llamémosle así, desde la perspectiva teológica. Es decir, la persona que creen que Cristo murió por todos, pero que solamente se salvan a aquellos que hacen una oración de fe. Nosotros no creemos que Cristo murió por todos, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que Cristo murió por su pueblo. Incluso en este pasaje, como lo vamos a ver dentro de un momento, también apunta a eso. Pero es evidente que un hombre como tal no puede estar en medio de los dos pactos. O tu cabeza representativa es Cristo, el Señor y Salvador, y eres parte del pueblo, o tu cabeza representativa es Adán y haces parte de los no redimidos. Es uno de los dos. No pueden ser los dos al tiempo, no puedes estar en el medio. Es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura y es lo que tenemos que mirar. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Alguno podría alegar que los muchos son toda la humanidad y que aquí ocurre lo que el autor liberal William Barclay, muy leído entre evangélicos, denomina la gran falla. Pues dice Barclay, no es posible que si todos murieron en Adán y Cristo murió por todos, entonces todos no son salvados acaso, dice Barclay. Si en Adán morimos todos y Cristo murió por todos, ¿por qué no son salvos todos? Lo que dice el arminiano es, no, murió por todos, pero solo son salvos aquellos que pueden agarrar esa promesa y que se apropian de ellas. Bueno, ante esto, dos aclaraciones son necesarias para que podamos comprender el texto y en consecuencia toda la teología que viene de aquí en Romanos, desde esta parte, o interpretar toda la carta desde aquí hasta el capítulo 12, hasta el inicio del capítulo 12. En primer lugar, todo el contexto de la salvación en la soteriología paulina nos muestra que esta doctrina apunta hacia un remanente, como puede verse en esta carta en los capítulos 8 hasta el 11. Allí se nos habla claramente, ustedes están leyendo Romanos, se habla de un remanente, no se habla de todos. ¿Eso tendrá alguna conexión con esto? Toda la conexión del mundo, y ojalá la repasen en sus casas toda la carta para que vean lo hermosamente armonioso que está allí. Pero en segundo lugar, vamos a acudir al contexto inmediato o el contexto más próximo que tenemos en estos pasajes. Los versículos que acabamos de leer, si bien es cierto que se refieren a la condición caída del hombre, considero que el texto está dirigido a creyentes y eso cambia toda la interpretación del pasaje. ¿Por qué razón? En primer lugar, Pablo se divide a los creyentes, pues en este capítulo 5 nos dicen los versículos 1, 5, 6 y 11 lo siguiente. Voy a leerlos para ustedes. 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién les está hablando? A los creyentes. Tenemos, Pablo se incluye, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios que nos fue dado. El 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Fíjense que dice, éramos débiles, murió por los impíos. ¿Quiénes fueron los impíos por los que murió el Señor? Nosotros, los que éramos en otro tiempo impíos. Dios derramó su Espíritu en nosotros que éramos impíos. Y en el 11, antes de empezar esta gloriosa sección de la teología federal entre Adán y Cristo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Nos qué? Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Entonces, cuando dice que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y luego en el 15 nos dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. Miren, al tener esto claro podemos concluir que la caída que se narra en la epístola, aunque define la condición de todos los hombres, aquí se trata principalmente de la condición del creyente. ¿Sí me explico? Todos estábamos bajo condenación, y dentro de esos todos, ¿quiénes? El grupo de los escogidos estábamos bajo la situación de condenación. Pero ¿por quién muere Cristo nuestro Señor? ¿Para quién esta gracia de los muchos? Esos muchos no es toda la humanidad. Esos muchos es el grupo particular de creyentes, de toda tribu, de toda lengua, de toda raza, pero es el grupo selecto de escogidos por Dios en virtud de su gracia, de su amor, aunque no hay ningún mérito en los no creyentes, ¿verdad? Entonces, la gran diferencia, ¿cuál es entre unos y otros de toda la humanidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia cualitativa en unos u otros, o todos los seres humanos éramos iguales? Éramos iguales. La diferencia es la elección de Dios. ¿Y sabe que eso es lo que no le gusta a la mayoría de los cristianos hoy en día? No, porque quieren sentirse especiales. Tú eres capaz, tú puedes llegar al cielo, tu esfuerzo vale, tú puedes hacer esto para que Dios haga esto en ti. No, así no funciona. Todo es por gracia. Todo es por gracia en virtud de la obra de Cristo en nuestra vida. No hay otra manera. No hay nada que podamos hacer. Es así. Juan Calvino comenta el versículo 12 diciendo, de consiguiente vino la reconciliación por uno. Comienza el apóstol a ampliar su misma doctrina por la comparación de cosas contrarias. Pues si Cristo ha venido para rescatarnos del pecado en el cual Adán cayó, precipitando a toda la raza con él, no podemos hallar mejor camino para distinguir con claridad lo que tenemos en Cristo que saber lo que perdimos en Adán, aun cuando no todo sea parecido, para distinguirse en la comparación. Creo que la comprensión de Calvino del pasaje nos ayuda mucho, pues él entiende nuestra redención en Cristo como un rescate en medio de un mundo perdido. Por lo tanto, la salvación debe verse, según este texto, como objetiva sobre un grupo en particular. No es una salvación subjetiva que depende de la decisión. Cuidado, sí hay una decisión porque Dios nos hace querer, pero no depende de una decisión autónoma del hombre. Autónomo en este caso es capaz por sí mismo. No es la decisión del hombre autónomo, sino es la decisión del hombre dependiente de Dios.
del hombre regenerado por Dios y que en consecuencia su corazón es impulsado hacia Dios. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses, ¿verdad? La imposibilidad de la salvación sin la visión federal de la misma. Ahora bien, es muy importante que entendamos que es imposible, repito, es imposible considerar la salvación sin una visión federal de la misma, es decir, dentro de un pacto en donde Dios es quien opera para su propia gloria. La visión representativa federal de la salvación es la que nos enseña la Escritura y nos hace entender que solo mediante una representatividad tanto del pecado por Adán como de la redención por nuestro Señor Jesucristo, si Adán no nos representa en la caída, escuche esto, si Adán no nos representa en la caída, tampoco Cristo lo puede representar en la redención. Así de sencillo. Si Adán no lo representa en la caída, Cristo no lo representa en la redención. Porque la palabra de Dios está armada así, la revelación de Dios nos muestra que todo es pactal. Solo una visión bíblica de esta clase nos permite comprender la complejidad de la justicia imputada, como bien lo expresa Ridderbos. Así deben entenderse también finalmente las expresiones que hallamos en Romanos 4, versículo 3 en adelante, relativas a la imputación de justicia. En este contexto, Pablo deriva la expresión imputar de las palabras de Génesis 15:6 que afirman que Abraham creyó a Dios y le fue imputado como justicia. El verbo, la frase en griego es bastante diciente, kai o ki elogiste otoeis dikaio sunen. Ahora bien, partiendo del concepto de imputación, Pablo vuelve a contraponer la fe a las obras en relación con esta imputación divina. Nuevamente dice Ridderbos, el apóstol argumenta que al que trabaja obras ergasómeno, versículo 4, solo se le puede cargar el salario en su cuenta como algo que se le debe, y sabemos que es insuficiente, ¿verdad? Algo que se le debe, kata afeilena, y no como un favor de gracia, kata karim, es decir, gracia, meta gracia, kata karim. Pero cuando no hay trabajo u obra alguna de por medio, como en el caso de Abraham, y sin embargo se habla de imputación, ¿cómo le pueden pagar a alguien que no trabajó? Entonces, esta debe tener el carácter de gracia. En otras palabras, la fe es entonces imputada como justicia, de la misma manera que en Salmos capítulo 32, David llama bienaventurado al hombre a quien el Señor no le imputa pecado. El segundo punto que quiero tocar en esta noche es más breve. El principal énfasis lo iba a hacer en esta parte. Es la defensa de la doctrina de la justificación por la sola fe. Hasta aquí hemos visto la presentación doctrinal que Pablo hace a través de la epístola a los romanos. Pero cuando esta doctrina fue atacada antes por hombres que a pesar de conocer la enseñanza bíblica de la justificación por la sola fe en Jesucristo no la aceptaron, el mensaje se convirtió en apologético con el propósito de hacer callar a los detractores. Quiero que leamos Gálatas 3 del 1 al 14, búsquenla en sus Biblias. Gálatas 3 del 1 al 14. Dice: oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bien, en este texto de Gálatas, capítulo 3, del 1 al 14, Pablo cuestiona duramente a quienes afirmaban que era posible ser justificado por las obras de la ley. De esto ya hemos hablado. Pero ahora el argumento del apóstol en defensa de la justificación por la sola fe en Jesucristo es dirigido a los gálatas que habían sido fascinados por toda lo meticuloso del estudio rabínico sobre la ley de Moisés y por la ley en sí misma. Ahora, creo que hay una razón por la cual la ley nos fascina. ¿Y cuál es la razón? La santidad de la ley. Y que la ley expresa en primer lugar el carácter de Dios, eso fascina. Pero esa fascinación puede ser mal usada por un falso maestro para tratar de destruir la verdadera fe en Jesucristo, ¿verdad? La reflexión hecha por Pablo tiene los siguientes puntos altos en defensa de la verdad bíblica. El primero: la justificación por la fe está claramente basada en la obra de Cristo, no en la nuestra. Versículo 1: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Se da cuenta que hay un enorme contraste entre la verdad y la mentira? Entre la obra de Cristo y las obras de la ley. Para no obedecer la verdad a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Recuerdo que hace años, justamente muchos años dictando esta materia, eso no está en la nota, leí un libro, creo que fue de Merrill Tenney, donde se presenta la carta a los Gálatas a través de 5 o 6 estudios, un estudio inductivo, un estudio deductivo y varias formas de interpretación bíblica. Y Tenney decía que cuando se habla de presentado ante vosotros como crucificado, la expresión era algo así como pintado vivo. Es decir, Pablo fue tan cuidadoso de predicar a Cristo con tanto detalle en su obra de muerte, que no quedaba ninguna duda de quién era y de quién es nuestro Señor Jesucristo y de cuán profunda había sido la obra de redención que Cristo había hecho. Es decir,
los Gálatas no tenían ninguna razón para no entender, por lo menos intelectualmente, el tema de la justificación por fe, y que ésta estaba basada completamente en la obra de Cristo. Pero ahora se presentaba otro discurso, el discurso de las obras o de la justificación por la fe más las obras de la ley. Y Pablo está reprendiendo eso, dice, ¿qué están haciendo? A ustedes ya se les presentó a Cristo. La justificación por la sola fe está enteramente basada en la obra de Cristo, no en la obra de ustedes. Es lo que está diciendo. Eso también nos puede servir como aplicación, ¿verdad? La justificación de nuestra alma por la fe en Jesucristo está basada en su obra, no en la obra nuestra. ¿Será esto un llamado a la negligencia en la santificación de nuestras almas? No, por el contrario, es un llamado a la diligencia, porque tenemos la seguridad de que lo que hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestra santificación tiene un eco glorioso, porque Dios nos está ayudando y Dios está detrás de todo esto, ayudándonos a crecer espiritualmente a la estatura de Cristo. Segundo, en el versículo 2, donde hace la pregunta el apóstol, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La justificación por la sola fe es aplicada en el creyente por el Espíritu de Dios y no por alguna obra particular de los hombres. Es decir, la justificación nos es imputada la justicia de Cristo, no nos es infundida, que es la confusión católico-romana. El católico cree que esa justicia es metida en el corazón para que nosotros podamos cumplir la ley, y eso también de alguna manera creían antes de la reforma. No, pero lo que está diciendo la Escritura es que la justificación es aplicada es imputada por el Espíritu de Dios al creyente y no por alguna acción particular del hombre. Es una acción autónoma de Dios. Dios es el que nos declara justos. Pero luego vamos a hacer unas claridades al final, en el último punto. El micrófono para Edgardo. Espérate, que necesitas el micrófono para que salga en vivo, para que salga en la grabación, perdón. No, un ejemplo más claro de la imputación. En el siguiente punto la doy. En el punto 3, sí. Tercero, del versículo 3 al 5, donde Pablo dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bien, la justificación por la fe se expresa en términos de contraste frente a las obras de la ley. Es decir, o te abandonas totalmente, abrazas con toda tu fe, con toda tu confianza a que Dios te justifica por la fe, o abrazas las obras, pero no hay término medio. Dios te llama o a creer en Él o a creer en ti, a depender de Él, de su inmutabilidad, de su amor, de su benignidad, gracia y misericordia, o a depender de tus estados de ánimo. Hoy Dios me ama, mañana no. Hoy me siento bien, mañana no. Dios nos llama a tener seguridad, porque hay un contraste enorme. O eres de los que abraza la fe en Jesucristo o no. El cuarto aspecto es, versículos 6 al 9, la justificación por la fe es ejemplificada por la obra de Dios en Abraham. Ya habíamos hablado un poco en Romanos, aquí del versículo 6 al 9 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cristo lo dijo también, ¿verdad? Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras.
De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente. En el 8 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Ya lo habíamos dicho, Abraham fue el precursor, el fundador, por decirlo de alguna manera, humanamente, de la nación hebrea. El ejemplo que toma es para mostrar que Abraham, que Pablo toma para mostrar que Abraham no fue justificado por la ley, sino que Abraham fue justificado por la fe. Y si el fundador de toda la fe sobre la cual descansó el pueblo de Israel era Abraham, todos los demás debían seguir la misma fe de Abraham. Es un pensamiento bastante lógico. Por esa razón se ejemplifica la justificación por la fe en la persona de Abraham. Quinto, o punto E, literal E: la justicia por la fe nos libra de la maldición de la ley, pues el intento de justificación por obras es visto como una maldición. Mire lo que dice los versículos 10 al 13, dice: pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es imposible permanecer en todas las cosas del libro de la ley. Y el que viola un principio, un precepto del libro de la ley, ¿qué pasa? Se hace transgresor a toda la ley. Se hace transgresor a toda la ley. Entonces, hay una maldición de la ley, pero cuando el Señor nos justifica mediante la fe, dice la Escritura que somos librados de la maldición de la ley. Versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Se da cuenta el cambio que hay ahí? Nosotros éramos malditos debido a la ley, pero Cristo tomó sobre sí esa maldición que nosotros llevábamos y nos hizo benditos en Él. Cristo jamás puede ser maldecido, porque en Él no pasan estas cosas. Sin embargo, Él sufrió por nuestro pecado, ¿verdad? Y el literal F dice: la justificación por la fe en Cristo es la bendición de la salvación por excelencia para los gentiles. Ya no queda limitada únicamente a un grupo pequeño de judíos del primer siglo o de hombres de Dios antes del primer siglo que pertenecían exclusivamente al pueblo de Israel, sino que hay una gran bendición para hombres y mujeres de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. El versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? ¿Cuál es la promesa del Espíritu? La vida eterna, la salvación. No son los dones espirituales, no. El don del Espíritu es la vida eterna, es la promesa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nuestro tercer y último punto, vamos a pasar la diapositiva. Vamos a hablar sobre las aplicaciones de la justificación por la fe en los creyentes. La parte final de nuestra clase de hoy apunta a las consideraciones prácticas de la justificación por la fe. Y es que tanto en el capítulo 5 de la Epístola a los Romanos como en Gálatas, a partir del capítulo 4, encontramos gran cantidad de elementos que nos sirven como base de nuestras almas, es decir, a los justificados, que nos sirven como base. En el capítulo 5 de Romanos, versículos del 1 al 4, entendemos que existen una serie de beneficios externos, eternos, debí escribir, para el creyente en su relación con Dios, pues es evidente que dejamos de ser enemigos y nos convertimos en hijos adoptados que gozamos eternamente de Él. Ahora bien, es una realidad escritural
que todo aquel que es justificado también ha sido regenerado. También ha sido regenerado. Y aunque son dos cosas diferentes, no pueden estar una lejos de la otra. La justificación por la fe en Jesucristo nos dice que el Señor, de forma soberana y en virtud de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, nos declara justos ante el Padre, ¿verdad? Ante el juez supremo. Pero la exigencia de una nueva vida de relación gloriosa con nuestro Señor no cesa. Es decir, por haber sido imputada la justicia de Dios, lo que preguntabas ahorita, por haber sido imputada la justicia de Dios en nuestra vida y haber sido justificados por la fe ante el Padre Celestial y ser exonerados en el día final en virtud de la obra de Cristo, y que podemos estar ante el Señor gozosos, no implica que el Señor haya dejado de exigirnos perfección en nuestra vida. Pero ya no perfección para salvación. Pero el Señor sigue exigiendo. ¿Y cómo hace el Señor? ¿Cómo asegura una relación fructífera y de acuerdo a su justicia, amor y benignidad dentro del nuevo pacto? A través de la regeneración. Yo cuando uso la palabra regeneración la uso en el mismo sentido de nuevo nacimiento. No estoy de acuerdo con grandes teólogos reformados que dicen que regeneración es una cosa y el nuevo nacimiento es otra. Para mí es una misma cosa. Creo que no hay diferencias en el momento. Creo que las dos son la misma cosa, es una nueva vida en Cristo. Entonces, a través de la regeneración, el creyente también por el poder del Espíritu Santo tiene una nueva manera de vivir. Y para eso quiero citar Gálatas 5, 22 al 25, que dice: mas el fruto del Espíritu es, miren, el fruto del Espíritu ¿en dónde? ¿En el corazón de quiénes? De los creyentes, de los regenerados. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, es decir, aquellos que han sido justificados, se han sido regenerados, los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La obra de Dios se ve en esta parte como una transformación ocurrida en el interior del creyente, en consonancia con la acción externa en la que el Padre nos declara justificados. Las dos verdades van unidas y no se pueden separar. ¿Preguntas hasta acá? Alexander, el micrófono para Alexander. Yo tengo una duda sobre Gálatas 5:4. Quisiera que de pronto el pastor la aclarara. De Cristo desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Creo que tenemos que enfocarlo desde el versículo 1 para irlo entendiendo. Dice: estad pues firmes a los creyentes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Creo que ese primer contraste nos empieza a hablar de que el guardar la ley produce esclavitud. Produce esclavitud, mientras que la libertad con que fuimos llamados en Cristo es justamente la obra de salvación en Jesucristo, los que hemos sido justificados por la fe. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley.
de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Creo que le está hablando a una persona que no había abrazado, o a unas personas que no habían abrazado genuinamente la fe en Jesucristo. La pregunta es porque, o sea, pareciese que, o sea, yo entiendo lo que quiere decir Pablo, Ajá. pero el versículo da a entender como si se pudiera perder la gracia. No, porque inmediatamente en el 5 dice, pero pues nosotros. Él desliga al creyente de los que supuestamente están saliendo de la gracia. Lo que creo que está diciendo es algo como esto. Este es el mensaje de la gracia. Si lo abrázalo de todo corazón, cree por la fe en Jesucristo. ¿Puedes creer esto? Entonces, aquella persona está indecisa, está parada, no ha creído aún, no ha abrazado a Cristo por la fe. Y se le ha ofrecido el otro camino, el camino alterno que no lleva a ninguna parte. Entonces le dice, bueno, mira, si tú crees en Cristo, gloria a Dios, eres salvo. Pero si tú no crees en Cristo, de Cristo te desligaste porque tomaste el otro camino, has caído de la gracia. Es decir, porque no lo recibiste. Nunca fue salvo. Ese es el punto. Y creo que el versículo 5 y el 6, cuando habla, pues nosotros por el Espíritu, fíjate que Pablo se separa de esa declaración, dice, mira el tiempo verbal que utiliza, de Cristo os desligasteis, ¿quiénes? Vosotros, os desligaste lo que por la ley os justificáis. Vosotros, ustedes, ese grupo que ha sido influenciado por los falsos maestros, de la gracia habéis caído, no la recibisteis. Pues nosotros, ¿te das cuenta entre el vosotros y nosotros, o el ustedes y nosotros? Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale, había judíos y gentiles en la iglesia, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Sí fui claro en esa parte? Levanta la voz. Un arminiano prácticamente está en la misma condición de esos judaizantes, ¿verdad? Yo creo que dentro de los arminianos hay hermanos en la fe que realmente han abrazado por la fe a Jesucristo, solo que viven en un estado de completa inseguridad, aunque digan que no, porque no pueden estar seguros en nada, o no pueden nunca estar seguros de la obra de Cristo, porque siempre está pendiente ese tema de hacer algo, y siempre están buscando algo que hacer en el sentido de la salvación, en ese sentido. Ahora bien, creo que un punto interesante aquí es que no debemos confundir nuestra seguridad, lo dije al inicio, con cierta negligencia frente a lo que sí debemos hacer, porque hay un nivel de obras que el Señor nos exige, no para salvación, sino que Él ha predestinado de antemano para que andemos en ellas. Y creo que son necesarias ese tipo de obras, no para salvación, sino para mostrar el resultado de la obra del Espíritu en nuestra alma. Sí. Pero hoy, no obstante, hoy me dediqué más a hablar sobre el tema de la justificación por fe, como está aquí, precisamente para evitar confusiones y que tal vez los que nos escuchan, los que nos ven, tengan una perspectiva un poco más completa de lo que es en Romanos y Gálatas, que es nuestra asignatura, todo el tema de la justificación por la sola fe. ¿Hay alguna otra pregunta? Alexander. Aló.
Además, ahí en el versículo 2 está diciendo sí. O sea, ese condicional indica que efectivamente la persona no es salva. Ahí no está refiriendo a que efectivamente es una persona que ha sido salvada, sino que está haciendo la hipótesis de que si confías en esto, de la gracia de haber caído, no está diciendo que realmente es salvo ya. El mismo versículo lo indica ya. Sí, sí, claro. Y por eso es tan importante el contexto, no solo esto, el contexto inmediato, Alex y Alex, el contexto inmediato, sino el contexto de toda la carta, lo que estamos viendo allí. No solamente, por eso no quise simplemente entrar y mirar los textos como están presentados. He acudido al griego en algunos momentos, pero lo he hecho tratando de armonizar todas las doctrinas o la mayoría de las doctrinas que están en consonancia tanto en Romanos como en Gálatas, porque creo que es la mejor forma de presentar la carta y que nos muestre de lo que hablan las cartas, sobre todo que en 7 clases es muy difícil, pero muy difícil tratar de exponer todo lo que dicen estas cartas. Yo les decía al principio que creo que era Martin Lloyd-Jones, duró 8 o 14 años predicando Romanos, y nosotros estamos tratando de presentar Romanos y Gálatas, y hay un pasaje que da origen a un libro también de Martin Lloyd-Jones, creo que es Gálatas, no recuerdo, pero sí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, da origen a todo un libro. Entonces, nosotros somos atrevidos en ese sentido, pero creo que si sembramos el deseo de estudiar las cartas, la clase habrá cumplido con su propósito. Bueno, vamos a orar para ser despedidos.